Bien, muy buenas tardes. ¿Es de tarde? No, todavía es de la mañana, es de mañana. Pronto será de tarde. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Veo que el público como que se fue engrosando, lo cual nos satisface siempre porque este tema del trasplante en República Dominicana, siempre los médicos lo captan como algo que está muy lejano a ellos. Y en realidad no es tanto así porque casi todos trabajamos en centros médicos, en hospitales, etcétera, donde siempre va a haber uno que otro paciente que van a estar sujetos probablemente a la posibilidad de un trasplante o están en una condición donde van a necesitar un trasplante. Pero no solamente eso, sino que también nosotros, como nos ha ocurrido muchas veces, tenemos compañeros, inclusive médicos, que hemos trasplantado de riñón, sobre todo. Tenemos varios casos y eso también es un acto de solidaridad también con los compañeros, el tratar de proveerles este método de salud que va a ser, en el caso de las insuficiencias orgánicas, el ideal para manejar sus problemas de salud, tanto en la insuficiencia renal crónica como en el caso de las insuficiencias hepáticas crónicas severas, en el trasplante de hepático. Y eventualmente, aunque tenemos en el país, lo van a ver muy poca experiencia en trasplante cardíaco, sí, pero se hizo y se demostró que se podía hacer. Lo que falta es recursos. Así que vamos a ver un resumen, porque me tocó este tema de actualidad en el trasplante, que fue lo que yo planteé, pero también se incluyó como parte del tema central del Congreso, si hay avances en este campo, y eso lo vamos a tratar también, o sea, lo que ha habido de avances en este campo en diferentes aspectos. Pero no se puede hablar de trasplantes con sus complejidades y eso sin ver un poco de historia. La historia comienza realmente, aunque hubo otros trasplantes experimentales de Voronoi y eso en los años 30, donde él demostró que un riñón podía, implantado en un sistema circulatorio, podía sobrevivir horas. Pues eventualmente clínicamente no tenían éxito. Pero llegó el éxito introspectivamente en un hospital de Boston, muy antiguo, con el doctor Murray. No podemos hablar de avances y actualidad sin hacer referencia a algo de esta historia. Han pasado ya 72 años desde el primer trasplante renal exitoso, en 1954 en Boston, por el doctor Joseph Murray. Harrison, que es, dicho sea de paso, el editor del libro de medicina interna, era internista en ese hospital, y Merrill, que era el nefrólogo que tenía a los pacientes de trasplante, en diálisis. En esa época, claro, la diálisis también la hemodiálisis estaba en sus inicios, era un procedimiento rudimentario, pero que podían mantenerlo por algún tiempo los pacientes sobreviviendo a la insuficiencia renal crónica. Eso, obviamente, con el día de hoy ha cambiado una inmensidad y los pacientes renales crónicos pueden vivir años y años en insuficiencia renal crónica, en diálisis, y darnos oportunidad, como dice el doctor Castillo, a conseguir donantes cadavéricos, los que no han podido tener algún donante familiar, que son la mayoría. Tenemos que remontarnos también 60 años atrás, el trasplante del doctor Yunen. El doctor Yunen tenía un paciente en su clínica, que se lo refirió un colega, con insuficiencia renal crónica. Él tenía uno de los pocos aparatos, de las pocas máquinas de diálisis que había en la ciudad de Santo Domingo en esa época. Y él logró mantener al paciente en diálisis. Eran máquinas que se usaban para los tratamientos de insuficiencia renal aguda, que los pacientes se recuperaban y salían de diálisis. No había programas de diálisis crónica, pero él lo pudo mantener, y desesperado como por ofrecer otra alternativa, él había estado rotando en su residencia de cirugía, de urología en Estados Unidos, por donde se hacían trasplantes,
y se le ocurrió que podían hacer un trasplante con un cadáver, con un órgano cadavérico. Esa anécdota él nos la contó en persona. Él falleció hace unos años, pero muchos años antes que eso nos lo contó en persona. Creo que el doctor Castillo estuvo presente también en eso. Cómo él pudo hacer eso fue una hazaña, una proeza experimental. Obviamente no tenía ninguna posibilidad de que tuviera éxito a largo plazo. El paciente sobrevivió unas 3 semanas solamente, pero lo hizo y dijo que no lo volvía a hacer hasta que las condiciones en el país no cambiaran. Él estuvo consciente de que lo hizo bajo condiciones no totalmente adversas, pero tiene el mérito de que se arriesgó. Y yo, esa vez cuando él fue profesor mío de urología en la escuela de medicina, y yo tenía cierta confianza con él ese día que él nos contó eso, aparte lo llamé y le dije: doctor, pero antes de hacer ese trasplante de riñón, usted se trasplantó sus testículos. Y él soltó una carcajada y me dice: tú siempre sales con una de esas. Porque realmente se necesitaba mucho valor para hacer lo que él hizo. Y por eso está aquí en esta diapositiva hoy. Realmente el trasplante se ve como exitoso por primera vez. En Santiago de los Caballeros, en el Hospital Cabral Ibáez, fue el primer trasplante de donante vivo en el país. Se cumplen hoy se cumplen en diciembre de este año, se van a cumplir 40 años de ese trasplante por el doctor Achille Vaquero, un paciente preparado por el doctor Rodolfo Ortiz, que fue uno de los que se empeñó, de los nefrólogos que se empeñó en principio en que se pudiera hacer trasplante de renales en República Dominicana. El donante fue un hijo que le donó a su padre en Santiago, en el Cabral Ibáez. Fue exitoso y muy a largo plazo. Ese paciente duró con su riñón funcionando 17 años, porque el doctor Ortiz le dio seguimiento, y yo también desde lejos preguntaba siempre. Esto fue lo que abrió la ventana de esperanza para los pacientes renales crónicos en la República Dominicana. Esta es una fotografía del día del trasplante. El doctor Vaquero, el doctor Ortiz, el doctor Ortiz, el doctor Vaquero, aquí el paciente, el donante, y ese es el personal de enfermería del hospital, aparte del personal. Hace 39 años, o sea, casi un año después, menos de un año después, se hicieron 2 trasplantes de donante vivo en 2 días consecutivos en el Hospital Gautier. Trabajé con el doctor Vaquero porque me asignaron del departamento. Yo no era cirujano de trasplante, simplemente me asignaron. Pues yo era el cirujano más joven en ese momento del hospital, y el doctor Goico me asignó a que ayudara al doctor Vaquero. Ambos fueron con éxito. Ese trasplante tuvo como respaldo de nefrología a los doctores Hilda Lafontaine, que era la jefa del departamento, el doctor José Juan Castillo, que acaba de hablarle, que fue el que preparó realmente los pacientes eran pacientes del doctor Castillo realmente, y los preparó para esos trasplantes en días consecutivos. Y se hicieron en el Gautier con éxito. O sea, ambos trasplantes funcionaron adecuadamente. Ahí es una foto de esa época. Perdón, es que se me confunde. Ese es el doctor Vaquero, ese soy yo. Aquí está el doctor Álvarez y la doctora Hilda Lafontaine, que estaban ayudando ahí a mirar el riñón, a ver cómo preparábamos la arteria y la vena del riñón ya en la solución de preservación, en la bandeja de preservación antes del implante. Aquí están los dos, vamos a decir, gestores de ese proyecto. Es que se me pasa. La doctora Lafontaine y el doctor Vaquero. Esta fue la reunión donde después de ese éxito, todo el mundo se entusiasmó, y el Instituto de Seguro Social de aquella época, que ya no existe hoy, apoyó ese programa a través del doctor Gotró, que era el director general, y se hizo se constituyó oficialmente un programa de trasplante en el Hospital Gautier,
Ahí podemos ver a la doctora Lafontaine de nuevo, el doctor Eribay, que en paz descanse, el doctor Goico era jefe de cirugía, que en paz descanse también, el doctor Vaquero, ahí está el doctor Castillo, ahí estoy yo, y el doctor Chanlate, que era el jefe del grupo de cirugía de la residencia de cirugía, el coordinador. Entonces seguimos con un poquito de historia. Al año siguiente se creó el Instituto Dominicano de Trasplantes Renales, fundado por el doctor Vaquero y unos cuantos familiares, con la misión de promover y apoyar el trasplante en República Dominicana, y que actualmente opera en la Clínica Corazones Unidos, donde se hacen solamente trasplantes de donante vivo, simplemente porque la logística del trasplante cadavérico, ya oímos al doctor Castillo de la dificultad de obtener los donantes, pero no solamente los donantes, la logística, después que dan el consentimiento, es una logística que hay que hacerla muy rápida, muy coordinada, con mucha dedicación para obtener esos órganos antes de que se dañen, o sea, antes de que no sean factibles. Entonces, no en todos los sitios hay la logística para esto. Afortunadamente, en la Plaza de la Salud se ha logrado. Ahí está la fecha del Instituto de Trasplante, que está vigente todavía, y que ahí en Corazones Unidos lleva 198 hasta la fecha, de donantes vivos todos. Eso fue también un tiempo después, cuando se hicieron los primeros 100 trasplantes de la Fundación Vaquero en Corazones Unidos, el trasplante número 100, ahí hicimos una reunión y un acto, y ahí está también añadido el doctor Suero, que es el cirujano del donante vivo, el doctor Suero es urólogo, y muchos de ustedes lo conocen, con la característica especial de que él es trasplantado de riñón, y es el trasplantado de riñón más antiguo que hay en el país con riñón funcionante, ya que tiene 34 años trasplantado, y después de eso él terminó su carrera de medicina, hizo su especialidad, hizo su familia, hizo su vida, y todavía está con su riñón trasplantado. O sea que eso es uno de los éxitos, pero prolongados, que podemos ver en el trasplante de riñón. En la década de los 90 es que se empieza realmente ya con más continuidad, y empieza a hacer el trasplante visto como una solución en diferentes sitios. En el 91 se instala el primer laboratorio de histocompatibilidad en la República Dominicana, en el Hospital Gautier. Esto es porque se necesitan estudios especiales de compatibilidad, inmunocompatibilidad, y antes de eso se mandaban las muestras a Puerto Rico, y algunas se mandaban a La Habana, a Cuba, que tenían su laboratorio de histocompatibilidad y un programa muy exitoso también. Entonces, eso era una dificultad, obviamente, porque había que mandar esas muestras, tomarla una hora, mandarla en avión y recibir por fax los resultados. Entonces, se instaló con el apoyo del Instituto del IDCS y de la Fundación Vaquero, se estableció ese laboratorio en el Gautier. Bueno, que se me confunden. En el 95 se inició un programa de trasplante renal en el Hospital Padre Villini de Salud Pública. Este fue promovido por el doctor Eric Báez y el doctor Heriberto Rodríguez Bonet, que recibió su entrenamiento en el Instituto de Nefrología de La Habana. Fue apoyado por el doctor David Orret, un amigo nuestro que ha venido muchas veces a dar conferencias en el Colegio de Cirujanos, que está todavía en el Instituto Nacional, en el Instituto de Nefrología de La Habana, en Cuba. O sea que hemos recibido apoyo de diferentes países en toda la historia. Aquí está el doctor Rodríguez Bonet, el cirujano del Hospital Padre Villini, que él tenía otros compromisos quirúrgicos, pero asumió eso como un deber en el hospital, y el doctor Orisbae que lo promovió. Hace 28 años que esa ley que habló el doctor Castillo se promulgó, la ley 329-98. Uno lo dice así, pero el doctor Castillo sabe el trabajo que dio eso. Nosotros esa ley la entregamos en un acto solemne en el Hotel Lina, era en esa época el Barceló, a una comisión de legisladores, y con la característica especial, porque así es que hay que trabajar en este país, de que quien la recibe es el doctor Rafael Caseacta, paciente renal crónico en hemodiálisis,
Él recibió esto y la introdujo en el Congreso. Pero duró discutiéndose y pasaron varios periodos antes de que esta ley pudiera ser consensuada y finalmente aprobada en el 98. Asimismo está vigente, es la ley, oficialmente, la ley que regula la donación, legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos. Y fue promulgada el 11 de agosto del 98. Esa ley importante también estableció que no existía en el Código de Salud de la República Dominicana, no existía el diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral. Se usa en ambos sentidos, en ambos términos. Esa ley establece que hay una muerte cerebral y entonces desde entonces se está aplicando ese diagnóstico de muerte cerebral. También que se crea el INCOR y el Consejo Nacional de Trasplantes, que están todavía, o sea, son los que están rigiendo la actividad de trasplante en el país. Bien, entonces los logros de esa ley, por supuesto, repitiéndolo, y agradecemos la colaboración del doctor Bengoa del INCOR y de SECANOT, que nos facilitó unas cuantas diapositivas de esta para mostrarlas. Crea el INCOR, que es el brazo operativo que dirige el doctor Castillo hoy en día, capacitación personal y promover la donación y trasplante. El Consejo Nacional de Trasplante, que es un órgano directivo formado por diferentes instituciones, representantes de diferentes instituciones, y la lista de espera nacional, que hoy en día tiene, como dijo el doctor, como más de 500 pacientes en la lista, esperando por un órgano para trasplante. El INCOR se establece, aunque la ley lo estableció por ley, pero se establece físicamente en el 2006, dirigido por el doctor Fernando Morales Villini, y él haciendo las gestiones que decía la ley, porque la ley asignaba fondos también, pudo entonces conseguir fondos para montar una oficina y empezar la labor de formar los coordinadores. El apoyo de España fue invaluable en esa etapa, porque fue allá donde se formaron los coordinadores de trasplante que mencionó el doctor Castillo anteriormente. Y por lo pronto se empezó a hacer el incentivo a la donación cadavérica. Pero no fue hasta el 2007, 9 años después, que se pudo hacer la primera donación cadavérica y el primer trasplante cadavérico. Se hizo en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Y paradójicamente, todos los países han empezado a hacer trasplante de donante cadavérico con riñón, o sea, con el riñón, que es un órgano más, diríamos, entre comillas, más fácil de trasplantar y de conservar y de preservar por más tiempo. Sin embargo, aquí, por unas coyunturas que se presentan así históricas, se hizo un trasplante de hígado primero que de riñón cadavérico. Y lo hizo el doctor Yomar Figueroa en una coyuntura muy especial, aprovechando la visita de su profesor de Barcelona, el doctor Valdecasas, con el equipo de la plaza del Hospital General de la Plaza de la Salud. Luego, un mes y pico después, se presentó otra donación y entonces, pues, yo no estaba ya en la Plaza de la Salud, yo solamente tuve los primeros 8 años desde que se abrió el hospital, pero el doctor Figueroa se quedó y persistió. Yo no pude hacer un programa de trasplante porque no era la prioridad de la plaza en ese momento, pero eventualmente el doctor Figueroa persistió y pudo lograrlo. Entonces yo no estaba allá, me llaman un día, me llama el doctor Castillo y el doctor Figueroa, que tenían un donante que iban a hacer un trasplante de riñón cadavérico, que no se había hecho, y que querían que yo fuera. Me invitaron. Yo le dije, mira, yo no soy cirujano allá y allá hay unas reglas muy... Entonces me dijeron, espérate un momentico, y me pusieron entonces al doctor Castaño al teléfono, y el Castaño nomás me dijo 2 palabras, me dijo, Nicolás, ven, que te estamos esperando. Y ya, me fui para allá, y me siento muy orgulloso de haber participado en eso, en ese momento histórico del trasplante renal. Entonces luego, ambos trasplantes fueron exitosos y eso es lo que da el impulso a seguir cuando se tiene éxito en los procedimientos. Bueno, ahí estamos el doctor Figueroa y yo más jovencito, o sea, yo todavía con un poco de pelo, el doctor Figueroa todavía con cara de muchacho.
Eso fue hace mucho, fue mucho antes que eso. Y aquí estamos el doctor Castillo y yo en otro evento hace poco tiempo. Ahí sí estamos viejitos los dos ya. El primer trasplante cardíaco se hizo en 2012. Fue exitoso. Fue exitoso porque la paciente sobrevivió, inclusive no sé si está viva todavía. Bueno, pero sobrevivió, bueno, 2012 a 2025. Wow, es súper, súper exitoso. Como decía un amigo mío, que cuando dijo, no, pero eso nada más son 10 años que te va a durar. Y dice, yo cojo eso, yo lo cojo. Entonces, eso es fantástico, ese éxito. Lamentablemente se hizo otro en Secanó y no fue exitoso. Y bueno, el costo de todo esto fue muy alto en todo y por eso ya me tocaron. Bueno, vamos a seguir. No se ha vuelto a intentar. Se intentaron muchos programas de trasplante en centros privados, algunos fueron muy cortos, otros tuvieron una duración mayor, como por ejemplo en el Centro Médico UCE, el doctor Castillo y yo logramos hacer 72 trasplantes de donante vivo. Y aquí en la Fundación Vaquero Corazones Unidos llevamos 198 y seguimos buscando más. En Sedimán no tengo los datos actualmente, por eso no lo puse, porque no conseguí los datos, pero bueno. Aquí también estuve un tiempo en el HOMS, unos cuantos años, llegamos a hacer 42 trasplantes de donante vivo. Qué bueno que quedó ya un equipo conformado allá, después que yo salí, tuve que dejar de ir. Pero y ahí empezó el trasplante cadavérico, que empezó con mucho impulso, parece que se ha frenado un poco, pero las mismas circunstancias que mencionó el doctor Castillo. En la situación actual en República Dominicana el doctor Castillo dio una cifra, pero yo calculé otras, porque el doctor Castillo dio las cifras que están registradas en el INCOR, registradas, y ese registro empezó en los años 2000 a principios. Por ahí 2007. Claro que entre 1986 y 2006 se hicieron muchos trasplantes en diferentes sitios del país y por eso yo, haciendo un cálculo aproximado, porque no hay un registro estable, llegué a la conclusión de que había aproximadamente 1.600 trasplantes de renales, 63 hepáticos, 58 de adultos y 5 pediátricos, datos del doctor Figueroa. De páncreas se han hecho 3 que han sido páncreas-riñón, y de corazón, lo que mencionábamos de hace tanto tiempo. Ahora mismo, en el centro y equipo de trasplantes operativos actuales, el Hospital General de la Plaza de la Salud es el líder en el país actualmente, trasplanta donantes vivos y cadavéricos de hígado, de riñón, de hígado y de cadavéricos de páncreas. El Instituto Dominicano de Trasplantes Renales de la Fundación Vaquero, operamos en Corazones Unidos, trasplantamos riñón donante vivo. Secanó es el único público que trasplanta riñón, donantes vivos y cadavéricos. Y el Home de Santiago que trasplanta donantes vivos y empezaron cadavéricos. Déjenme ver. La enfermedad renal crónica, todo eso lo voy a saltar porque ya estoy casi terminando. Pero es que el objetivo... Todo eso lo voy a saltar, pero son datos de la conveniencia del trasplante versus la hemodiálisis. Aquí lo presentó el doctor el doctor Castillo, de los trasplantes donantes cadavéricos vivos por año, trasplante cardíaco, ya hablamos de eso. Bueno, esto es la parte central del Congreso, por eso no quería dejar de decirlo. Denme unos minutos más, por favor. La mayoría de los avances tecnológicos de la era digital no han ocurrido en el quirófano. Se han producido mejorías en el uso de instrumentos más modernos que agregan calidad a los procedimientos quirúrgicos. Gran parte de esos avances han ocurrido en los laboratorios biomoleculares, que han dado impulso a la inmunogenética, la farmacoterapia inmunosupresora y a las nuevas terapias antivirales que antes eran una amenaza para los pacientes trasplantados por la inmunosupresión. Todo ello con el fin de prolongar los resultados de los éxitos quirúrgicos. Existen proyectos de investigación en curso que han resultado experimentales y parciales, han resultado a veces incompletos. Buscan alternativas de la donación de órganos humanos
y se ha intentado por años la obtención de órganos de cerdo transgénicos. Experiencia inicial en humanos fue hace poco. Tuvo función inicial y un rechazo agudo en 3 semanas. Creo que no se ha vuelto a intentar. Los riñones artificiales han sido muchos modelos que han prototipos, pero sus funciones son incompletas y no son factibles todavía. Las técnicas quirúrgicas se estandarizaron hace mucho tiempo, pero se han incorporado instrumentos y material quirúrgico nuevo para mejorar la calidad del trasplante, reducir las complicaciones quirúrgicas y contribuir a la sobrevida del injerto a largo plazo. La nefrectomía laparoscópica del donante se ha incorporado en los últimos 20 años, la herida es más pequeña y estética, menos dolor postoperatorio, la estadía hospitalaria de un día menos, no ha disminuido el tiempo quirúrgico, no ha mejorado los resultados de la función renal y las complicaciones en el donante, hay series que lo sitúan en un 6.7%. Yo creo que nosotros tenemos menos en la abierta. Eso es otro tema. El implante de riñón laparoscópico, hay poca experiencia, no se está haciendo realmente. Hay un mayor tiempo quirúrgico, se ha intentado, se ha hecho. Mayor tiempo quirúrgico promedio que el abierto, a mayor tiempo de isquemia promedio en 5 minutos, no mejora los resultados inmediatos y el 2% tiene una conversión a cirugía abierta. Además necesita una incisión, aunque sea más pequeña, para introducir el riñón, el órgano. Cirugía robótica. Como estamos en este congreso, tenemos que hablar de esto. Yo no he hecho ni he visto ninguna. Pero el robot quirúrgico, el Da Vinci, que es el más famoso, hay otros, no es un cirujano. Es un instrumento avanzado de precisión. Muy buenos resultados en un buen número de procedimientos quirúrgicos diversos. Estuvo diseñado para cirugía en la pelvis, por eso se adapta también a la cirugía del trasplante de riñón que se hace en la pelvis. Su utilización va en aumento en los sistemas de salud que cubren su costo. Y en trasplante renal solo se hace en donante vivo, porque el cadavérico necesita mucho más rapidez y más presteza. Y el robot hay que setearlo, hay que prepararlo, o sea que toma más tiempo empezar a hacer una cirugía robótica. El tiempo quirúrgico de promedio de la cirugía robótica de trasplante es de 208 minutos, o sea, 3 horas y media, que es más o menos lo mismo que dura un trasplante renal de donante vivo, porque hay variantes en el trasplante de donante vivo, porque hay dos pacientes y 2 cirugías al mismo tiempo. La conversión a abierto es de solamente un 1%, la pérdida sanguínea muy baja de unos 150 mililitros, dice mililitros. Las complicaciones están en un 9% cuando es en el donante. Y la ventaja técnica en el riñón derecho, hay una ventaja técnica cuando es en el riñón derecho y en los obesos. O sea, es ideal para extracción del riñón derecho y obeso, porque en el riñón derecho está el hígado y es más complicada la disección. La mayor experiencia es en Cleveland Clinic desde el 2019 y ahora mismo un 33% de los trasplantes renales de donantes vivos se están haciendo robóticos. La curva de aprendizaje se estima en unos 30 a 35 casos para entrenarse bien. Al alta, el costo de usar el robot es de 20 a 25% más costoso que la abierta. O sea que para nosotros no es practicable en este momento, aunque tengamos robot. El setting y docking, que es la preparación y el seteo del robot, le suma 20 o 30 minutos al procedimiento de cirugía. Bien, hay menos morbilidad, mejor resultado en obesos. Y aquí lo que hay es un cuadrito, el último, ya me voy. No se preocupen que ya me voy. El último cuadrito es un resultado de nuestra experiencia, en el cual los pacientes trasplantados antes del 2016, o sea, de hace 10 años para atrás, tenemos 11 pacientes que tienen función renal con más de 20 años, o sea, 21.6 años de promedio. Y ese es el 13% de los trasplantados antes del 2016. Función renal con más de 15 años, 15 o más años, 20, con promedio de 20 años, 18% de ellos. Y función renal con más de 10 años, tenemos 18 pacientes que son un 21%, 21.6% de los pacientes trasplantados antes del 2016. O sea que esto es lo principal esta es la parte principal en que nosotros consigamos hacer mejores cirugías
Y obviamente el seguimiento y los nuevos avances que van a seguir habiendo en el seguimiento, los medicamentos, etcétera, es lo que van a producir esto, que al final de cuentas es lo que nos dice, bueno, vale la pena hacer trasplante de órganos porque los pacientes pueden durar una vida, toda una vida. Y recuerden que estos pacientes vienen de insuficiencias orgánicas severas y que tienen comorbilidades que también pueden morir, muchos de ellos con su riñón funcionante, pero de otras causas, generalmente de un infarto o de un accidente cerebrovascular. Muchas gracias.